El cristal del salón estalló en un silencio más pesado que el ruido de la porcelana rota. Un brazalete, un trozo de familia heredada, forjado en oro y secretos, cayó al suelo con un sonido sordo y salió despedido entre las faldas, los zapatos de salón y un mar de miradas que ya no eran festivas, sino cuchillos. Fue un segundo, risas ahogadas que se volvieron cuchicheos, el aplauso que se secó en la garganta de la gente, la música que se disolvía, como si alguien hubiese desenchufado la orquesta. Guan Yunwang se quedó con la mano en el vacío, donde pocos instantes antes había brillado su herencia. La otra mano temblaba con un ramo marchito de flores. Sus ojos buscaron al responsable entre la multitud y lo encontraron. Wong, con una sonrisa que pretendía ser compasiva, sostenía el brazalete en la palma como un trofeo húmedo. «¿Qué ha pasado?», preguntó alguien a gritos, pero la pregunta no era para que la respondiera nadie. La respuesta estaba en todas las miradas que se habían vuelto contra ella, en el crujir del protocolo social que se deshacía en torno a su cuello. Se escuchó el murmullo, que el anillo de compromiso que se iba a entregar esa noche había sido retirado, que la familia de Wong había denunciado irregularidades, que había pruebas de algo llamado deshonra, que nadie podía explicar con claridad, pero que, en una ciudad como esa, bastaba para decapitar reputaciones. Mientras tanto, la habitación olía a perfume caro y a fracaso. La abuela de Wang, con el rostro rojo por la vergüenza, intentó recoger el brazalete con manos temblorosas, pero alguien a su lado, demasiado educado para su ira, lo apartó. Desde el balcón privado del salón, donde el cristal permitía observar el desastre en su esplendor, Fu Manchian lo miraba todo. Mr. Long mantuvo las manos en los bolsillos de su traje oscuro como si le sobrara todo en el mundo menos el pulso de aquel momento. No era la primera vez que veía a una mujer perder la compostura por lo que otros habían decidido que merecía. Tampoco era la primera vez que alguien trataba de comprar afecto con promesas forjadas en protocolo y contratos, pero algo en la determinación quemaba detrás de sus ojos, una mezcla de cansancio y decisión. El ruido en la sala le llegaba amortiguado, una vibración que confirmaba algo que ya sabía hace años, que el afecto verdadero no se compra ni se vende, y para probarlo estaba dispuesto a hundirse hasta parecer no tener nada. «Hazlo», dijo en voz baja, sin apartar la mirada. «Si no sabe quererla sin el brillo, entonces no merece acercarse». Mr. Lee, su asistente de confianza, no necesitó preguntas. Habían discutido esto en los despachos altos entre cifras y proyecciones. Para Fu Manchian, aquel experimento era una operación de mercado, pero también una prueba moral. Averiguar qué clase de personas se acercaban a la fortuna de los Long. Probar la sinceridad de las miradas era una idea peligrosa y antigua, pero la venganza, cuando se mezcla con la justicia, adquiere otras texturas. Guan salió del salón envuelta en una nube de rumores. La abuela apretó su brazo con fuerza, más para sostenerse a sí misma que a su nieta. Afuera, la limusina que había traído a la familia de Wong ya se perdía entre farolas. Junto al coche, los fotógrafos que antes sonreían por las poses, ahora buscaban la cámara buena para documentar la caída. La ciudad devoraba historias así por desayuno. Guan solo quería desaparecer, no para evitar la vergüenza, ella había aprendido a tolerarla, sino para poder pensar. La perfumería que había montado con ahorros y promesas pequeñas necesitaba de su nombre. La humillación, sin embargo, podía aplastar todo lo que costó levantar. Mientras la abuela le hablaba en voz baja, con palabras que querían ser consuelo, pero buscaban consuelo propio, ella pensó en todas las veces que la fragancia había sido el único puente entre su verdad y el mundo. «Si pierdo esto, no pierdo solo un negocio», le susurró a la abuela. «Pierdo la manera en que me recuerdo a mí misma». Él apareció al día siguiente, sin anuncio y con las manos vacías. No fue una entrada triunfal, fue una llegada silenciosa como las que elige quien no necesita presencia para imponerla. Se presentó como un hombre de seguridad contratado por un amigo de la familia. Vestía un abrigo desgastado, botas baratas y una gorra que le escondía la nuca. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo de acero temblado. Guan lo miró con desconfianza. En la ciudad acostumbrada al brillo, nadie llegaba con la modestia de un desconocido sin motivo.
pero cuando él dedujo por un gesto que su brazalete había sido roto y lo dijo con la voz calmada, la abuela asintió como quien recibe una promesa vaga. «Me llamo Xiao Chen», dijo el hombre, sin metáforas ni pretensiones. «Estaré por aquí para cuidar que no vuelvan a aprovecharse de usted». Era la manera exacta de decir, no me busques en los archivos, y además le sonaba creíble. Había algo en su postura que no invitaba a preguntas. Así empezó la convivencia improbable, la heredera de una dinastía de perfume y el bodyguard de mirada quitamiedos, que parecía haber salido de una novela de barrio. Desde su despacho, Mr. Long observaba las primeras grabaciones. No era solo el gesto de proteger lo que buscaba, era la forma en que la gente respondía ante la pobreza aparente y la humildad. Por eso necesitaba que el hombre fuera uno más del barrio, alguien que, a ojos de los demás, no tuviera nada que comprar ni nada que perder. Mr. Lee se encargó de los detalles. El abrigo prestado, la barba que debía parecer descuidada por trabajo físico, la documentación falsificada, no para usarse en delitos, sino para sostener la ficción social de su estatus, y un pasado que oliera a sudor y a noches de trabajo. Mr. Lon aprendió a bajar la mirada, a menear las manos con menos gracia y a fingir que no dominaba más de 2 recetas de café. No era un plan sin riesgo, un engaño, aunque fuese por una causa que parecía noble, podía volverse una explosión. «No queremos humillar ni destrozar», repitió Mr. Lee. «Queremos observar», contestó él. Y en la habitación donde había ordenado todo, lejos de las cámaras y de la banca que aprobaba contratos, Mr. Long sintió el vértigo de aplacar algo que conocía demasiado bien: el hambre de la gente por una figura que representara esperanza. Decidir usar el anonimato para curiosear el corazón ajeno era una línea fina. No la cruzó alegremente, la cruzó con guantes. Para Guan, aquella primera semana fue un ejercicio en normalidad forzada. Xiao Chen la acompañaba sin prodigar opiniones cuando ella iba a la perfumería a oler los nuevos compuestos, o cuando discutía con su proveedor sobre la calidad del alcohol, o cuando atendía a clientes que buscaban una fragancia que sonara a historia y no a etiqueta. En público, él caminaba detrás, con la expresión de quien se ocupa de evitar enredos. En privado, lo que se abría entre ambos fue un terreno de ironías suaves y choques de clase que provocaban más risas que odio. «No te pongas eso delante de los clientes», le regañó ella un día, señalando una camisa remendada. «Pareces un personaje de película antigua». «Mejor personaje que modelo de escaparate», contestó él, con ese humor grave que tenía. Ella aprendió a desviarse cuando veía los ojos de ciertos hombres iluminarse al reconocer el apellido Gu. No eran miradas de admiración por su trabajo, sino cálculos de herencia. La ciudad olía siempre a esa música, un ritmo de monedas y de fotogramas. Guan, que había trabajado para ganarse el respeto en su sector, no necesitaba más pruebas de lo que la gente era capaz. Pero el experimento del misterioso guardián la empujó a mirar otras reacciones, aquellas de cariño sincero, torpe pero decididas, que emergían en la sonrisa honesta de personas que no estaban ahí por un interés estratégico. Mientras tanto, en el círculo social que orbitaba alrededor de los grandes nombres, no faltaba quien se estremeciera por la caída de la heredera. Sun Shasha, la estrella de los perfumistas, cuyo éxito había llegado con una campaña de imagen tan calculada como un acorde olfativo, vio en el incidente la oportunidad perfecta. No solo era una ocasión para ganarse al público sobre un pedestal, era el momento de sepultar en la opinión pública la promesa de Guan como competencia. Sun Shasha sonreía con la seguridad de quien sabe mover los hilos. Su manager, siempre cerca, susurraba nombres de jueces, de galeristas, de críticos. Si el escándalo podía arrastrar a la joven por la cuneca, la estrella se instalaría más firme en la cresta donde ya brillaba. «Si la hundimos ahora, nadie se acordará de sus fragancias», murmuró Shasha, con esa voz que parecía oler a almizcle caro. A veces, una caída es más útil que una campaña. La venganza social llegó en pequeños detalles. Un paquete olvidado con críticas, un contacto amistoso que desaparecía, un jurado que empezaba a dudar de la originalidad de un aroma que hasta la semana anterior se había considerado prometedor. Pero lo que más pesaba sobre Guan era la mentira insidiosa que alguien plantó en la prensa de lunes, que su fragancia, la que mezclaba amapola seca con madera de cedro, no era suya, que había comprado la fórmula a un perfumista menor. Era la acusación perfecta, porque atacaba el corazón de su trabajo, la autoría, la idea de que su olor no era uno propio, sino un plagio comprado. La primera prueba pública sucedió en una boutique de la avenida principal, un lugar donde los escaparates creaban expectativas y las expectativas compraban nombres.
Guan fue invitada por cortesía a presentar su nueva línea. La boutique, sin embargo, fue el escenario de esa primera humillación calculada. Un fotograma de vídeo tomó la secuencia precisa. Xia acercándose con un aire inocente, tocando un frasco y luego señalando con voz de descubrimiento. ¿No es esta la fragancia que imitó tal casa?, preguntó, dejando caer la duda como una moneda pinchada. En el público hubo un murmullo eléctrico. Los clientes, siempre orgullosos de su conocimiento, se volvieron críticos de una autora a la que solo conocían por el apellido y la apariencia. Guan, que había aprendido a sostenerse con dignidad, sacó palabras medidas y datos. Su abuela, eso sí, apretó la mano como si con la presión intentara recordar a alguien que, frente a la injusticia, había que sostenerse con coraje. Xiao Chen estuvo allí sin destacar. No intervino en la conversación hasta que la situación empezó a borrar la línea entre curiosidad y linchamiento. Entonces, con la calma de quien mide la escena y sabe cuál es el gatillo peligroso, caminó un par de pasos hacia adelante. La boutique se quedó rígida, no por él, sino por la tensión que alteraba el aire. Lo que hizo fue simple. Pidió que le dejaran oler. Huelo sin protocolo, como el que hurgaba entre cajas de cartón. No dijo ni una palabra de resentimiento. Se limitó a inclinar la cabeza y con un gesto que no buscaba cámaras, devolvió al frasco la pureza que otros intentaban contaminar con rumores. «Confundes fama con talento», dijo en voz baja, como si hablase consigo mismo y con la audiencia al mismo tiempo. Y la pureza, la verdadera, no se compra. La gente aplaudió esa pequeña justicia que no pedía nada a cambio, y algunas miradas volvieron a Guan con ese brillo que no valora el apellido, sino la obra. Pero la victoria fue efímera. La maquinaria de Xia seguía en marcha. Unos días más tarde, un correo anónimo con una muestra adulterada apareció en el laboratorio donde Guan mezclaba sus esencias, y el rumor de la compra se convirtió en acusación formal. Una estándar de análisis que señalaba impurezas, coincidencias sospechosas. La policía, por su parte, no tardó en recibir llamadas anónimas. Era una red tejida con cuidado, una conspiración con hilo fino. Mr. Long observaba todo desde una distancia que parecería fría si no hubiera en sus ojos la avidez de corregir una injusticia. La idea de hacerse pasar por pobre no había nacido esa noche. Llevaba tiempo germinando en su mente desde que vio cómo el mundo trataba a las personas, dependiendo de cuánto brillaban sus cuentas bancarias. Esta vez, sin embargo, la prueba tenía nombre y rostro. No quería solo desenmascarar a oportunistas. Quería proteger a Guan mientras veía si existía alguien que, a pesar de la tormenta, elegiría quedarse por ella y no por la reputación. El plan se engrasó como los viejos relojes, los trajes baratos, el nuevo alias, Xiao Chen, un nombre que olía a anonimato. La historia de un hombre que tenía una excusa plausible para estar cerca de ella. Mr. Lee se encargó de los detalles logísticos. Noticias falsas para asegurar que el background del supuesto guardia no levantase sospechas. Tarjetas de presentación de compañías de seguridad inventadas. Una cuenta de teléfono con llamadas que parecían de obreros y repartidores. Todo cuidadosamente montado para que el pobre fuese un personaje verosímil. Pero la ética de ese montaje pesó desde el primer día. Mr. Long no lo ignoró. Antes de ponerse la gorra y dejarse caer en la piel de otro, llamó a Guan una tarde en la que ella estaba sola en la perfumería, manipulando esencias como si fueran palabras delicadas. No le dijo quién era él. No era el momento. Le dejó una carta anónima, una nota de apoyo que no reconocía de dónde venía, pero que hablaba de dignidad y de esperanza. La carta era un puente sin rótulo. Guan la leyó y sintió una punzada de alivio que no sabía cómo nombrar. Se preguntó si la buena suerte, a veces, se presentaba bajo la forma de un desconocido amable. Si te enganchó este inicio, dale like y suscríbete para ver cómo termina, decía la voz que narraba una historia que era, al mismo tiempo, la de ellos. El relato continúa con la raza de pequeños incidentes que parecen inofensivos, pero que como piezas de dominó preparan una caída mayor. Xiao Chen aprende a fingir, a moverse como quien sabe poco y siente todo. Guan sigue lavando frascos con las manos llenas de perfume y de incertidumbre.
Xia encuentra aliados en lugares poco recomendables. Los días se suceden en un crescendo de tensión, pruebas, pequeñas trampas, miradas que no se pueden comprar. Y en el trasfondo, el concurso de perfumería se acerca, una vitrina donde más que aromas, se juzgará la verdad de intenciones. El montaje de su transformación fue casi cómico de no ser por la gravedad moral que lo sostenía. Mr. Long practicó la torpeza, cogía los mandos de la cafetera como si fuesen relojes complicados, se equivocaba con las palabras elegantes y dejó que la barba creciera lo suficiente como para parecer descuidado. Su tono bajaba, como si el peso de no ser reconocido le hiciese humilde. Aprendió a pedir trabajo en sitios donde nadie preguntaría por su nombre real. A las mañanas comía fideos en tazones de plástico y dormía en hoteles modestos que no requerían identificación más que una tarjeta de crédito básica. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos que siempre caían a su favor, repentinamente aprendieron a cargar cajas y abrir puertas con respeto. Era un actor convincente porque conocía la anatomía de la ciudad, qué significaba la pobreza fingida y cómo a veces era una prisión más antigua que el lujo. La convivencia con Guan no tardó en mostrar pequeñas grietas dulces, discutir sobre cómo limpiar frascos sin romperlos, reír por la torpeza de Xiao Chen en la cocina, reparar una bomba de perfume que uno de los proveedores había enviado mal. Hubo momentos que podían pasar por novela barata, una lluvia que los obligó a refugiarse bajo un toldo y que terminó con ellos compartiendo un paraguas estrecho. Una noche en la que Xiao Chen se quedó dormido en el sofá de la perfumería tras horas de guardia, igual lo encontró. Lo cubrió con un abrigo y, por un segundo, pensó que quizá la vida tenía otras formas de proteger. En sus microdiálogos, Guan permitía que aflorara un pensamiento en primera persona. Eran destellos íntimos. Me asusta lo mucho que me gusta que no me pregunte por el apellido. Me asusta más la idea de que me guste un desconocido así, como quien se agarra a un salvavidas sin saber si está lleno de agujeros. ¿Qué pasaría si supiera la verdad? Si supiera que en realidad me cuida alguien que podría comprar todas mis fragancias y no lo hace por ella sino por mí. Esa confesión quedó en su pecho, un secreto que empezó a tener bordes. Mientras tanto, el engranaje de Xia no se detuvo. Plantó manos anónimas en el laboratorio de Guan, difundió análisis amañados y convenció a un jurado influyente para que asistiera al concurso con la idea sembrada de que la autora tenía un pasado de plagio. Con cada maniobra, la tensión aumentaba. Los proveedores se retiraban, los créditos se congelaban. Una oferta de colaboración que había sonado prometedora se evaporó. Por si fuera poco, Wong, el exprometido que aún no había renunciado a su posición de poder social, se permitió hacer insinuaciones públicas. Su mirada era una daga pulida. Quería ver a Guan pedida de rodillas por la desgracia que él no había conseguido infligir con su propia mano. Se acercó a la abuela con palabras de falso arrepentimiento, ofreciendo una reparación que olía a cálculo. «Lo siento si te hice daño», dijo sibéricamente, cuando lo único que ofrecía era una foto que ya había sido tomada. En medio del torbellino, Xiao Chen mantuvo una postura de calma. No por eso sus acciones fueron pequeñas. Al contrario, actuaba con la precisión de alguien que sabía que un error podía arruinar no solamente la prueba, sino la vida afectiva de otra persona. En privado, Mr. Long sintió el peso de la culpabilidad. Cada vez que Xiao Chen golpeaba un pie en la alfombra de entrada del taller para mantener la ficción, Fu Machiñán sentía que la mentira dejaba huellas reales. Se prometió ser cuidadoso. No sería un creador de sufrimiento gratuito. Siempre que la impostura dañara a terceros, habría restitución y disculpas. El concurso de perfumería se presentó como un huracán que lamía todo a su paso. Era una vitrina donde los nombres se volvieron esenciales y una oportunidad para que el talento de Guan fuese reivindicado o triturado. La organización, llena de formalismos y transeúntes con un oído dispuesto a escuchar la fama, exigía pruebas de originalidad. Fue allí donde la conspiración mostró su mejor jugada, un set de muestras adulteradas y un jurado dispuesto a creer en la evidencia que le presentaban. La noche anterior al concurso, Guan recibió la llamada de su mentor. El maestro perfumista que la había guiado desde joven le dijo que vigilara, que no confiara en las sonrisas que brillaban por fuera y que cuidara su obra.
Su voz, gastada por años de mezcla y paciencia, tenía una firmeza que la sostuvo mejor que cualquier argumento legal. Cuando mezclas una fragancia, no mezclas solo olores, le dijo el maestro. Mezclas historias, y solo tú puedes contar la tuya. Ella asintió, con la mirada fija. Tenía en la mano el vial que representaba meses de trabajo y noches en vela. Detrás de su calma latía un miedo que no sabía nombrar. Xiao Chen, por su parte, dijo poco. Lo hacía con discreción. Revisó las cerraduras del taller, habló con los proveedores en nombre de un amigo ausente. Dejó pequeñas notas con el nombre de Guan escondidas en paquetes destinados a la competencia. No buscaba el reconocimiento, buscaba impedir que la conspiración culminara en ruina. Pero nadie puede controlar todo. La ciudad ama el drama porque es implacable, y como un imán atrae traiciones. La mañana del concurso, cuando el aire olía a mandarinas y a nervios, alguien abrió una caja destinada a la prueba de aromas y cambió las etiquetas. No era un detalle aleatorio, era una jugada maestra. Si las muestras no coincidían con lo declarado, la acusación de plagio tendría más fuerza. La persona que estaba a punto de cometer el acto revisó su teléfono con la sonrisa congelada del que cree que todo está bajo control y no vio, en la última línea del mensaje que envió, la advertencia anónima que decía: «Cuidado con cambiarlo, el jurado está mirando». Al principio solo fue un lapsus, luego un escalofrío que recorrió la sala cuando la primera muestra, una mezcla que había salido de las manos de Guan, olió a algo que no era suyo. Se produjo un silencio tan alto que por un segundo todo sonido pareció suyo. La tos de un asistente, el clic de una cámara que prendía. Guan sintió como si no estuviera presente, como si su cuerpo no respondiera a la orden de respirar. La acusación se convirtió en cuchillo, y Xia, en primera fila, sonrió como quien recoge la fruta que ha plantado. La tensión, ahora, no tenía marcha atrás. La prueba que se supone debía mostrar talento, ¿iba a ser el lugar de la verdad o de la traición? Entre bastidores, rostros se tensaron. Mr. Lee, que vigilaba desde lejos con su portátil lleno de ventanas abiertas, vio rápidamente la maniobra. La línea entre proteger y usurpar quedó marcada con rojo brillante en su pantalla. Mr. Long, escondido tras la figura de Xiao Chen, necesitaba decidir si intervenía ahora o dejaba que la justicia, la que no compraba voluntades ni se vendía a gestores de escándalo, se manifestara por sí misma. Era un momento que exigía coraje y que para muchos estaría resuelto con una palabra: revelación. Para otros, la palabra que se buscaba era más compleja: reparación. Por primera vez, el plan de probar fue puesto a prueba a su vez. ¿Hasta qué punto es legítimo dejar que la verdad salga sola, cuando esa verdad puede destruir a quien se pretende proteger? Y entre esos pensamientos, la puerta del salón de muestras se abrió con un golpe seco. La figura que cruzó el umbral tenía el porte de quien no pide permiso. Había en su rostro la mezcla precisa de decisión y remordimiento. No era la entrada de un héroe perfecto, pero era la de alguien que, por primera vez desde que empezó la farsa, estaba dispuesto a pagar el coste de la verdad. La figura que cruzó el umbral no buscó aplausos. Caminó directo hacia la mesa donde el jurado discutía, sin esperar a que alguien le cediera paso. Había en su rostro esa mezcla de determinación y arrepentimiento que hace que la gente guarde silencio sin que se lo pidan. Xiao Chen se detuvo frente a la primera fila de sillas, y por un segundo nadie supo si era un testigo más o el punto final de una escena ya gastada. «Señores», dijo él, con la voz plana que había usado desde que decidió hacerse invisible, «hay algo que tienen que oír». Hubo murmullos, y alguien, con la imposición de su cargo, pidió que la seguridad calmara al hombre. Xiao Chen no reaccionó a la orden. En lugar de ello, apoyó la palma sobre la mesa del jurado, y con calma sacó un sobre pequeño. Mr. Lee, sentado en la última fila con una chaqueta que nadie hubiera asociado con vigilancia corporativa, apretó los puños. Sabía que aquello pondría en marcha una cadena que no podría detenerse. La revelación pública, el riesgo de que la mentira se rompiera en pedazos, el daño que eso podría causar. Pero también sabía que quedárselo dentro no era una opción. «Esto no es una protesta», dijo Xiao Chen. «Es evidencia». Abrió el sobre y dejó sobre la mesa fotografías, recibos y una pequeña llave USB. El jurado se inclinó. Algunos asistentes más curiosos intentaron mirar por encima del hombro. El jefe de la organización empalmó un gesto de desprecio con profesionalismo. Alguien iba a barrer aquello con una excusa técnica. Justo entonces, una de las encargadas de las muestras se levantó muy pálida y señaló hacia la mesa donde estaban ordenando las fragancias. Uno de los estuches había sido forzado
y su contenido olía no a manos sudadas por el trabajo, sino a un químico extraño, a algo que no pertenecía a la delicadeza de Guan. El silencio se volvió una onda que buscaba romperse. Xia, en primera fila, sonreía apenas. Su sonrisa ya no olía a perfume, sino a cálculo. Fue entonces cuando, lejos de los protocolos, la iluminación del salón titubeó. Un chorro de humo empezó a serpentear por una esquina del escenario, perdiendo la formalidad que pretendía. Primero fueron chispas, después un fulgor amarillo que lamió la tela de un telón. Gritos. El concurso pasó de ser una vitrina de talento a un grito de emergencia. La confusión fue instantánea. Jurados que antes apuntaban anotaciones se levantaron torpes. Asistentes corrieron a abrir puertas. Alguien pisó un cable y las luces se hicieron un caos intermitente. En medio del pánico, la mano de Xiao Chen se tensó. No pensó en su plan ni en su deber. Pensó en Guan. Si algo salía mal, si la maquinaria que habían puesto en marcha para exponer a los tramoyistas se volvía contra ella, no se lo perdonaría nunca. «Guan», gritó, primero para sí, después como ahora gritaban todos. Encontró su figura entre el tumulto, corriendo hacia las mesas para controlar las reacciones, agarrando viales, intentando que nadie rompiera pruebas valiosas. El humo le cerró el paso a la salida más cercana. La puerta trasera, comprometida por el fuego, se negó a abrir. Entre la gente había quien empujaba buscando una salida y quien miraba con una mezcla de horror y morbo, esa curiosidad peligrosa que la ciudad practicaba como deporte. Xiao Chen no lo pensó. Saltó hacia adelante, dejó su chaqueta en el suelo y con movimientos rápidos empezó a colaborar en abrir paso. Ayudó a levantar a una asistente desmayada, apartó mesas, guió a la gente hacia una salida de emergencia lateral. Cuando vio a Guan, pegada a una mesa, con la cara tiznada y los ojos grandes como platos, no dudó en lanzarse a rescatarla. «Sujétate», le dijo, sin explicaciones. La agarró como si fuera lo único que estuviese dispuesto a sujetar en ese momento. La evacuación fue un caos medido. Humo en las escaleras, la alarma que se empeñaba en sonar, gente que tropezaba con botellas y carpetas. Hubo un crujido, y una estructura amenazó con ceder. Sin pensarlo, Xiao Chen empujó a Guan fuera de la caída. Un golpe de fuego rozó su brazo, y notó el calor como una bofetada. El olor a quemado le dio un filo de claridad. Hay cosas por las que merece arriesgarse, y otras que no. Los bomberos entraron en lo que parecían horas, pero no pasaron más que minutos. Cuando la ambulancia hizo su ronda, y la calma se fue posando como una mano fría, Guan estaba sentada sobre la acera, envuelta en la manta que le pusieron los servicios de emergencia, con la cara pálida, y las manos aún temblando. Su abuela, que había sido evacuada antes, la miraba con el gesto roto y los ojos húmedos. Xiao Chen se quedó a un lado, apoyado contra la pared, con la camisa quemada en uno de los hombros, con el cabello un poco chamuscado. Tenía en la mirada algo que no necesitaba palabras. Lo había dado todo por ella. En el hospital, la incertidumbre se volvió más íntima. La doctora dijo que estaban bien, gracias al rápido auxilio, que ninguno de los que habían inhalado humo tenía daños permanentes. Los aplausos sociales, sin embargo, ya habían empezado a tejer su narrativa, y la prensa que había cubierto la caída de Guan ahora buscaba su heroína y su sombra con el mismo apetito. Xiao Chen permaneció en silencio, sentado en una butaca de plástico, mientras la abuela fumigaba la memoria con preguntas y palabras de alivio. «Gracias», murmuró Guan, la voz todavía temblorosa. Él la miró a los ojos, y por primera vez su voz traicionó algo más que el personaje. «No te lo agradeceré en nombre de nadie», dijo. «Solo cuida de tus frascos». La ironía fue un puente. Ambos rieron con un temblor que dialogó con la gravedad. Al día siguiente, la prensa intentó convertir el incendio en más que un accidente. Voces anónimas sugerían que era un montaje, otros tantos que había sido un intento de intimidación. La sospecha señaló a quienes habían tenido motivos para silenciar a Guan: Xia, el manager que la rodeaba, incluso Wong, que no había dejado de aparecer en los márgenes. La ciudad quería culpables, y el teatro del rumor estaba listo. Mientras tanto, Mr. Lee trabajaba en silencio, como un cirujano que limpia una herida. Había sido su tarea desde el inicio, convertir un encargo moral en una investigación que mereciera la verdad. Había conseguido, con un método más de policía que de empresa, fragmentos de información. Virus de correo, camiones de reparto con rutas alteradas,
una factura que no cuadraba, y algo aún más valioso, un testimonio anónimo de alguien del equipo de Sasha que había visto una caja cambiar de manos aquella mañana. Lo había conseguido con paciencia, con promesas y con el uso de una autoridad que Mr. Long jamás negó tener. No para humillar, para reparar. Mr. Lee llegó al hospital con una tableta en la mano. Tenía en ella un archivo de vídeo, una conversación grabada y una serie de entregas registradas. Se acercó a la habitación donde Guan recobraba fuerzas y antes de mostrar nada, dejó que la calma asentara las piezas. «Puedo explicar muchas cosas», empezó, «pero no tengo derecho a hacerlo de cualquier forma». Guan alzó la vista. Había en ella una mezcla de desconfianza y curiosidad que le hizo recordar a su abuela enseñándole a oler una flor por primera vez, con recelo y luego placer. Mr. Lee dejó la tableta sobre la mesa y apretó una esquina. En la pantalla apareció una grabación de la boutique, con imágenes que mostraban a una figura, la misma que había manipulado las muestras, con la mano dentro de una caja. Otra grabación, del camión de reparto, mostró una parada desviada en una hora extraña y una transferencia de paquetes. Los recibos coincidían con un nombre de fachada que conectaba con una empresa que no tenía empleados registrados, una compañía que sin embargo había cobrado grandes sumas. «No queríamos que esto saliera así», dijo Mr. Lee. «Pero si la investigación postergada se convierte en una historia que te destruye, tendremos que actuar». Guan miró los archivos. Su respiración se volvió más lenta, como quien huele una mezcla que anuncia algo nuevo. «¿Y esto lo cruzáis con quién?», preguntó ella, la voz más dura por el cansancio. «Con cámaras de la sede de Sasha», respondió él. «Con los registros de la empresa que entregó las muestras. Con un testigo que no quería más dinero. Solo salir de esa suciedad». El maestro, ese perfumista anciano que la había acompañado, llamó desde lejos para ofrecer su apoyo. «No te dejes robar la historia», dijo. Sus palabras eran un hilo que la ató a su oficio. Unos días después, como quien despliega una sinfonía en un único movimiento, Mr. Lee entregó una secuencia ordenada de pruebas a la organización del concurso. Mostró las discrepancias en las etiquetas, los movimientos del personal, las grabaciones que enrojecían nombres. Al principio la institución quiso contenerlo, frágil ante el escándalo, pero la evidencia era pesada. Las pruebas no eran insultos, ni simples rumores, eran datos que apuntaban a una conspiración calculada. Se organizó una reunión privada con la directiva del concurso. De entrada, la organización propuso suspender los resultados hasta nueva comprobación, una solución tibia que no satisfacía a nadie. El escándalo, sin embargo, ya se había convertido en un animal con hambre. La prensa seguía a cada movimiento. Sasha, sintiendo la presión, tardó en reaccionar. Primero negó cualquier implicación. Después, lanzó una campaña de desmentidos que olía más a defensa que a inocencia. En la empresa de la famosa perfumista, algunos empleados bajaron la mirada con culpa, otros con orgullo. La ciudad le ofrecía el beneficio de la duda a quien la sabía manejar mejor. La noche en que decidieron que la verdad debía salir a la luz fue húmeda y tensa. Mr. Long decidió que la revelación no debía ser un espectáculo de venganza, sino un acto de reparación que pusiera sobre la mesa no solo la trampa, sino el mecanismo. ¿Quién firmó? ¿Quién pagó? ¿Quién envió las muestras? No quería destruir sin dar la oportunidad de enmienda. Sin embargo, la dinámica social ya había tejido su castigo. Había que exponer y reconstruir, y hacerlo rápido. En una sala que olía a café frío y papeles, Mr. Long tomó la palabra. Ya no estaba el abrigo raído ni la barba descuidada. Su traje oscuro estaba impecable, su presencia recuperada sin dramatismos. Había preparado una presentación, cámaras, testigos y archivos cruzados. Frente a un público mixto, periodistas, jurados, representantes de la ciudad, Mr. Long dejó que las pruebas hablaran. Apariciones de mensajería, contratos falsos, transferencias. La persona detrás de ellas era identificable. El manager de Sasha, con pruebas de llamadas y mensajes. Wong, con registros de intentos de coacción a proveedores, e incluso algunos jurados que habían recibido favores. La verdad no es una moneda que se reparte a conveniencia, dijo Mr. Long. Es pesada, y hay quien la ha usado para comprar silencios. No necesitó dar nombres altisonantes para que el efecto se sintiera. La sala registró la sorpresa y la vergüenza. Sasha intentó interponer una defensa. «Yo no sabía», dijo. Su voz sonó más débil que su imagen pública. El manager intentó desmarcarse,
deslizando la responsabilidad sobre cadenas de producción y terceros que respondieron con menos contundencia de la esperada. La repercusión fue lenta pero inexorable. A medida que los datos se cruzaban, la narrativa de victimización se deshilachaba. La organización del concurso, frente a la evidencia, anunció la suspensión temporal de algunos resultados y la apertura de una investigación formal. Se restituyeron muestras originales para realizar nuevos análisis independientes. Legalmente, se presentó una denuncia por manipulación de pruebas. No era teatro, era procedimiento. Era la manera institucional de intentar reparar lo que la sociedad había tratado de destruir. En medio de ese proceso, la vida cotidiana de Gwan siguió su curso. Su taller seguía oliendo a esencia. Había clientes que llegaban y se quedaban porque ella mantenía su oficio con una dignidad que no se vendía. Los pedidos comenzaron a regresar, tímidos al principio, más seguros después. Hubo inversores que se acercaron, no por su nombre, sino por sus resultados. Uno de ellos, discreto y bien afianzado, habló con ella con la honestidad que reclamaba su trabajo. Ofrecía capital para ampliar la producción y garantizar transparencia en la cadena. Mr. Long, en sombras, colaboró para que algunos contratos se desbloquearan y para que los proveedores que habían temido a la difusión de rumores dieran el paso. El concurso finalmente tuvo que resolver. La organización convocó a una nueva tabla de jurados, a análisis independientes y a una presentación pública. Fue en ese momento cuando Mr. Long pidió una audiencia especial. No para tomar venganza, dijo, sino para ofrecer disculpas y pruebas. Quería solicitar que la decisión final fuese tomada fuera de la presión mediática. En la sala del concurso, la tensión se podía cortar con un pañuelo. Los invitados no sabían si aquello sería un acto de justicia o una última función de manipulación. Mr. Lee abrió su maletín y mostró, una a una, las pruebas que recabó. La proyección dejó en evidencia correspondencia que vinculaba a los acusadores con la persona que cambió las etiquetas, cámaras que grabaron cómo se introdujeron las muestras adulteradas, un testigo que declaró bajo juramento haber recibido órdenes. Sasha, acorralada, no pudo sostener la defensa pública que antes la había hecho invencible. Gwan, humillado, intentó ofrecer una disculpa que sonó vacía. «He fallado», dijo Mr. Long, no para exculparse ni para justificar su farsa, sino para admitir su responsabilidad moral en todo el proceso. «Me equivoqué al someter a alguien a una prueba sin su consentimiento. Eso fue miope, eso fue injusto. Pido perdón primero a Gwan y también a todos los que resultaron dañados por este experimento». La sala respondió con un murmullo que no era tanto de indulgencia como de curiosidad por lo que venía. Mr. Long entregó la evidencia y dejó que la organización procediera. Hubo sanciones. El manager de Sasha fue inhabilitado para actividades del concurso. Algunos jurados renunciaron y la imagen pública de ciertos personajes quedó tocada. La justicia social hizo algo que la prensa aplaudió y criticó a partes iguales. No solo castigó, también ofreció pasos de reparación. Gwan escuchó la disculpa. No le pidió que la dijera en televisión. La necesitó en un momento de intimidad, una conversación donde la verdad no se maquillara. Cuando, más tarde, después del bullicio, Mr. Long la encontró en la sala de exposición de perfumes, le habló con esa voz que ya no representaba a nadie sino a sí mismo. «No estaba bien», dijo. «Te hice daño con mi idea. La única razón por la que lo empecé fue para proteger, pero la protección no se practica con trampas». Ella lo miró. La decepción fue real, la traición también, pero algo más apareció. La claridad de quien ha visto que alguien se ha expuesto a sí mismo por la verdad. No era una excusa, no era una justificación, era una petición honesta. «¿Y ahora qué?», preguntó Gwan, sin dramatismos. «¿Arreglarás lo que rompiste con actos o con palabras?» «Con ambas cosas», contestó él. «Con transparencia, con responsabilidad y, si quieres, con tiempo». Gwan no respondió de inmediato. Su elección debía salir de su propia necesidad, no de la gratitud por un rescate. Recordó cómo su abuela le había enseñado que las cosas valiosas se sostienen con trabajo, no con promesas. En los días que siguieron, la reparación fue práctica. Mr. Long no buscó redimir su imagen corporativa con anuncios ostentosos, pidió, en privado, disculpas formales y financió la auditoría que la organización del concurso exigió. También ofreció una donación para la investigación y apoyo logístico para que las pruebas llegaran a laboratorios independientes. Más importante, pidió a Gwan la posibilidad de reparar lo que su mentira había alterado, la cadena de suministro que se había roto, la confianza con los proveedores y la imagen pública.
Guan aceptó una colaboración profesional con condiciones, transparencia total, ninguna pretensión de control sobre su trabajo y la garantía de que cualquier actuación conjunta sería antes negociada y consentida. No era una cadena, era un acuerdo. Mr. Long respetó esas condiciones. Mr. Lee, que siguió de cerca cada paso, se aseguró de que no hubiese sorpresas. En lo profesional, las victorias empezaron a concretarse. Los análisis independientes confirmaron que las muestras originales de Guan eran suyas. La acusación de plagio quedó desactivada. La organización del concurso, con la moral herida pero lavada, restituyó su posición. La perfumería de Guan obtuvo además un reconocimiento público que la sacó del descenso que le había impuesto la conspiración. Su marca, lejos de hundirse, ganó una historia de resistencia, la narrativa de una creadora que sobrevivió la traición y siguió creando. Y en lo personal, algo cambió entre ella y el hombre bajo la gorra. Lo que comenzó como una curiosidad se había ido haciendo verdad a través de los actos. Las noches de guardia en la perfumería, las manos que arreglaban frascos rotos, el sacrificio del empresario que asumía quemaduras en el intento de rescatarla. Ella vio una sinceridad que no era perfecta pero existía. Él, por su parte, aprendió que la verdad, cuando se usa, tiene consecuencias que no se pueden eludir. Las disculpas públicas no bastaban. Necesitaba mostrarse íntegro día a día. Hubo un episodio que cerró muchas heridas, la presentación oficial de la segunda fórmula de Guan, en la que el maestro perfumista abrió una caja con la etiqueta correcta y la dejó oler a la sala completa. La fragancia llenó el aire con cuero tibio, madera y flores blancas. La gente cayó. Fue una pequeña victoria estética que significó mucho más, la restitución del mérito creativo. Mr. Long estuvo en la primera fila, sin aplausos exagerados, con la mano apretando la de Mr. Lee, con los ojos en la creadora que había defendido. La ciudad empezaba a moverse de otra manera. Shasha, aunque desacreditada, buscó rehabilitarse con disculpas públicas y con propuestas de colaboración que sonaron más a cobijo que a reparación. Wong, por su parte, intentó recomponer su estatus. Muchos ya no le hicieron caso. La sociedad, que se alimenta de escándalos, encontró una nueva historia para su apetito, la de la persona que asumió la culpa y la de la mujer que eligió su dignidad sobre la venganza. El momento de decisión final llegó en una tarde de viento templado, cuando Guan y el hombre que había sido su guardián se sentaron en la azotea de la perfumería, mirando la ciudad que los había probado. Hacía días que habían cambiado la dinámica, ya no había roles marcados. Él le explicó, sin adornos, por qué lo hizo. Le explicó la fatiga que llevaba de ver a su mundo comprar afectos. Le contó la lógica fría que lo llevó a montar la prueba y la culpa que le comió después de tomarla. No pedía perdón como quien busca absolución, lo pedía por la verdad. ¿Y si todo esto te lo hubiera dicho sin la mentira?, preguntó Guan con la mirada fija en el horizonte. ¿Qué te habría dicho antes la ciudad? Habría dicho que prefería ser honesto contigo y que, si eso no era suficiente, me apartaría, respondió él. Pero no tuve el valor de enfrentar eso. Creí que la prueba sería el camino. Fue inútil. Lo siento. Ella respiró. Retiró una mecha de cabello que el viento le había echado a la cara. Y con suavidad, respondió. Me duele no por la prueba en sí, sino porque me pusiste como objeto de ella. No quiero ser experimento ni trofeo. Si hay algo que puedo aceptar, es la persona que está ahora frente a mí, la que ha reconocido el daño y lo está intentando reparar. Hubo una pausa, no una tregua forzada, sino un espacio legítimo para medir la voluntad del otro. ¿Eso significa que me dices que no?, inquirió él, con una vulnerabilidad que había sido rara en su vida. Digo que necesito tiempo, contestó ella. Necesito ver honestidad cotidiana, no solo grandes gestos. Lo tendrás, prometió él. Y si no lo merezco, lo aceptaré. No hubo anillo ni despliegue inmediato. No era una escena de novela. Fue en cambio un acuerdo, un compromiso de transparencia y un voto de paciencia. Para Guan, esa paciencia era su manera de proteger su autonomía. Para Mr. Long, fue una lección de cómo construir confianza. Paso a paso.
La resolución pública se hizo con la misma modestia de su pacto íntimo. En la gala de clausura del concurso, Guan recibió un reconocimiento por su integridad y su trabajo. No hubo sermones grandilocuentes. Fue una ovación leve, casi íntima. La ciudad, por una vez, aplaudió la justicia más que el escándalo. Mr. Long, sentado en una esquina, aplaudió también. No buscó los focos. Estaba aprendiendo a celebrar, sin apropiarse de la alegría ajena. La reparación que había prometido no fue solo simbólica. Se firmaron acuerdos con proveedores. Se estableció un fondo para asegurar que las pequeñas empresas que habían temido las consecuencias de la conspiración tuvieran un alivio financiero. La organización del concurso ofreció disculpas públicas y propuso medidas para blindar futuras pruebas contra manipulaciones. Hubo sanciones profesionales para responsables comprobados. Y sobre todo, un proceso de aprendizaje para quienes vivían del brillo fácil. En la perfumería, la vida siguió su rito de mezclas, noches largas y clientes que llegaban por el olor, más que por la fama. Guan trabajó más que nunca, no para probar algo a otros, sino para confirmarse a sí misma. Mr. Long apareció con discreción. A veces compraba material, a veces solo pagaba alguna factura que evitara que el negocio titubeara. Ninguno de los dos habló de su rol como salvador. Ninguno de los dos quiso recrear la farsa. Había entre ellos un pacto tácito. La verdad como base de cualquier futuro. Hubo momentos de ternura que no necesitaban grandes palabras. Una taza de té compartida en la madrugada. La reparación de un frasco con cola y paciencia. Una caminata sin rumbo por el mercado donde Guan buscaba especias para sus notas. En esas escenas se fue construyendo algo que no nació de la prueba, sino del cotidiano. La ciudad, que antes midió el afecto en números, empezó a ver otro tipo de contabilidad, la de los actos sostenidos. Los antagonistas recibieron su parte de lección. Shasha, tras retractarse y ofrecer disculpas sostenidas, perdió contratos y algunos apoyos, aunque con el tiempo buscó redimirse trabajando con creatividad honesta. Guan perdió su posición de influencia social. Su petición de disculpas sonó a papel mojado para muchos que conocían sus maniobras. El manager que actuó como cerebro detrás de la manipulación fue inhabilitado profesionalmente. No se trató de linchamiento, sino de consecuencias por actos documentados. La abuela de Guan recuperó la sonrisa con menos prisa. Quiso celebrar la recuperación de la nieta con un pequeño banquete familiar. Ahí, en la mesa pequeña de siempre, Guan pronunció una frase que había madurado en su pecho. «No acepto que mi vida sea moneda de nadie», dijo. «Acepto, sí, que haya quien camine conmigo sin buscar precio. Y eso es distinto». Mr. Long, que estaba sentado en un extremo, asintió con la cabeza. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no buscaban medir cuentas. Estaban dispuestos a aprender un lenguaje nuevo. El del cuidado sin propiedad. El epílogo no fue una escena espléndida con cámaras ni con mentiras que se reconvirtieran en héroes. Fue una imagen simple. La perfumería con más clientes, una línea de producción rediseñada, un pequeño mostrador donde el maestro perfumista seguía enseñando su arte, y la pareja que caminaba juntos por las tardes, sin prisa por nombrar su relación. Hubo una promesa hablada un día bajo un árbol, con la ciudad como testigo. «Si algún día decides que quieres más que tiempo, dime y yo estaré aquí», dijo él. «Te diré», respondió ella. «Pero te prometo algo primero, que nunca más seré objeto de un experimento». Se miraron. Eso bastó. La historia quedó registrada en las páginas de la ciudad como una lección más sobre cómo el poder puede elegir la humildad o la manipulación, y sobre cómo la honestidad, aunque llegue tarde, sigue siendo el camino asegurado para reparar. Para Guan, la experiencia se convirtió en perfume. Una mezcla de notas amargas y finales dulces que terminó definiendo su mejor creación.
Para Mr. Long, fue un aprendizaje que no se mide en balances, sino en horas dedicadas a enmendar. Si te ha gustado esta historia de máscaras rotas y segundas oportunidades, deja tu opinión. ¿Perdonarías una mentira por amor? Comenta abajo y comparte tu perspectiva.